Senadores piden adelantar moción de censura a ministra del Deporte. Las tasas de interés tienen contra la pared a muchos colombianos. Siguen sumándose voces a propuesta de modelo de regiones autonómicas. Senadores insisten en cese al fuego del ELN para seguir en negociaciones. La extorsión tiene en crisis al gremio de los droguistas, que está cerrando sus locales. En febrero habrá sequías, más incendios y olas de calor, pronostican expertos. Bogotá se mueve a 20 kilómetros por hora y faltan 2 años. Senado atento a cobros excesivos en las matrículas de los colegios. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. Ahora que Barranquilla fue descartada definitivamente como anfitriona de los Juegos Panamericanos de 2027, diferentes bancadas solicitaron a la mesa directiva del Senado citar cuanto antes a un debate de control político a la ministra del Deporte por considerarla responsable de la inaudita pérdida de sede. Barranquilla 2027. Cada día crece más el descontento por la posible pérdida de los Juegos Panamericanos para Colombia. Una oportunidad para mostrar a Colombia ante el mundo, generar puestos de trabajo y la venta de publicidad de turismo a futuro para el país. Y su objetivo principal, las justas deportivas panamericanas. Por eso desde el Senado se pide que se realice cuanto antes un debate de control político contra la ministra del Deporte. El haber perdido los Juegos Panamericanos no solamente es una vergüenza nacional e internacional, también amerita que exista una responsabilidad política y por ende la ministra debe abandonar su cargo de manera inmediata. ¿Pero se puede eso al estar el Senado en receso? ¿Cómo procede? Un grupo de parlamentarios que pasen de 11 pueden pedirlo, la mesa lo decreta, se convoca a la plenaria, los congresistas deben asistir, se hace la plenaria, allí se vota si procede o no la censura y después de 3, antes de 10 días, se vota si se debe censurar o no. Eso es posible en el control político, ahora que no estamos legislando, pero sí estamos trabajando y cuando empecemos a legislar también. Por eso varios sectores apoyan que esto sea cuanto antes, porque lo que ocurrió con los panamericanos es injusto para el país. Que ella renuncie y se vaya sola del cargo. 2, que el presidente le acepte la renuncia el día de hoy. O 3, el Congreso actuará el próximo mes removiéndola del cargo. Lo que queda claro es que es responsable políticamente de lo que está pasando con los Juegos. Casi 20 años llevaba el país esperando a que se realizaran los Juegos Panamericanos en Colombia hasta que fue aprobada la solicitud. Esta semana se define de una vez por todas en un comunicado oficial si se realizan los Juegos Panamericanos en Colombia. Aunque esta semana el Banco de la República bajó las tasas de interés, de aquí a que los bancos lo hagan y los usuarios se beneficien de esta medida pueden pasar varios meses. Ana María Sandoval revisó el tema con los senadores. El costo de endeudarse, ya sea pidiendo un préstamo o tomando una tarjeta de crédito, tiene a muchos colombianos pensando si es una buena decisión. Las tasas de interés, aseguran, están por las nubes. No, imposible. Está muy alta la tasa de interés, entonces pues no es compatible realizar ese préstamo realmente. Lo pensaría o no lo haría. Por lo que te digo, las tasas de interés están muy altas. Te prestan a ti 500 y estás pagando 700 hasta 800.000 pesos por los 500.000 pesos que pediste prestar inicialmente. Tras 2 años y 3 meses de ajustes agresivos en la política monetaria, el Banco de la República decidió bajar por segunda vez la tasa de interés a 12,75%. Desde el Congreso el llamado es a los demás bancos a hacer lo mismo. Ahora los bancos tendrán que pasar esa reducción de la tasa de interés rápidamente al consumidor, porque eso es lo que está estancando la economía. Para los legisladores es vital que las entidades financieras bajen las tasas de interés para reactivar la economía. No solo reducir el costo de los créditos, sino también aliviar las cargas de sus clientes,
como facilitando la refinanciación de sus deudas para promover la inversión y brindar un alivio a aquellos que enfrentan dificultades financieras. Aseguran los senadores que uno de los sectores más golpeados es la vivienda. Tanto constructores como futuros propietarios han dejado obras y decisiones de compra esperando que mejoren las condiciones económicas en la tasa de interés. Es crucial que este cambio se refleje en las condiciones de los créditos hipotecarios para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en el contexto actual de desafíos económicos que vive el país. Industriales, emprendedores, gobierno y congresistas claman porque bajen las tasas de interés. Aseguran que la inflación de 9,2% es un buen síntoma en la recuperación económica. Sería muy importante que los bancos bajen sus tasas de interés y también en determinados sectores de infraestructura. En general esperaríamos que eso ocurra porque sería consecuente con lo hecho por el Banco de la República, pero también con lo que significa la baja de la inflación. Para los senadores, la decisión de bajar las tasas de interés y darle facilidades a los colombianos de pedir un préstamo para estudiar, comprar vivienda o iniciar un emprendimiento está en la cancha de las entidades financieras. Son muchas las quejas de los colombianos en torno a los servicios públicos, altos costos, mala prestación, cortes injustificados o muchas veces sin aviso, entre otras. Por eso, la necesidad de erradicar una nueva reforma a la Ley de Servicios Públicos. La actual ley que vigila la prestación de los servicios públicos en el país lleva más de 30 años, pese a que se creó la Superintendencia de Servicios Públicos para resolver las inquietudes de la ciudadanía. Servicios costosos, mala prestación de ellos, aún continúa siendo el diario vivir de hogares colombianos. La reforma también llevó a la concentración en grandes empresas pequeñas y medianas, donde las grandes se fortalecieron económica y financieramente y las pequeñas quedaron sin músculo financiero para poder responder a las necesidades territoriales. Creo que es necesaria la reforma y la vamos a impulsar desde el Congreso de la República. En algunas regiones del país los colombianos siguen como en la colonia, con leña y velas. Por eso desde el Ministerio de Minas, que lidera esta reforma, pide rodearla, pues se tocará a empresarios poderosos para que se garanticen los servicios públicos a todos los colombianos con calidad y a precios bajos. La gente tiene que tener mayor participación en este sector, en las decisiones. Paulatinamente, digamos que el mayor peso se ha cargado a los usuarios y por ahí tenemos las consecuencias de las tarifas. Y solo esa modificación, el cambio de esos intereses va a tocar otros intereses. Los servicios públicos no pueden convertirse en un negocio que le meta las manos a los bolsillos de la gente pobre y la suma en esa esclavitud de decidir o comprar alimentos o pagar servicios públicos. Por eso es necesario democratizar el régimen de tarifas para el pago de servicios públicos. Dentro de los puntos estructurales del gobierno está la universalidad de los servicios públicos, el mínimo vital, la democratización de los servicios públicos y ajuste en regulación en el que primen los ciudadanos sobre el empresariado. La audiencia pública sobre regiones autonómicas realizada en Bucaramanga dejó varias conclusiones. Por ejemplo, que cada día hay más voces de expertos apoyando la propuesta como una solución a la pobreza del país. Les presentamos algunas de ellas. Expertos académicos y diferentes sectores que participaron de la audiencia realizada en Bucaramanga sobre regiones autonómicas resaltaron la importancia de darle una salida con mayores recursos a los territorios. La inequidad mata. Aquí hay una gigantesca distribución desigual de oportunidades de acueducto, alcantarillado, conectividad, pruebas, saber, esperanzas de vida. Necesitamos hacer un país mucho más equitativo para que haya paz y desarrollo. En mandatarios locales afirmaron que las regiones ya tienen la madurez suficiente para definir su futuro y que el centralismo está agobiando a los municipios y departamentos. Lograr que las regiones adquieran fortaleza y hacer realidad el mandato constitucional de la autonomía y la descentralización. El presidente del Congreso, Iván Name, quien lideró la audiencia, instó a los asistentes a tomar decisiones que cambien la historia de pobreza en el país. Tenemos identificado el problema. Necesitamos un nuevo modelo geopolítico. Reafirmemos la unidad nacional y formulemos un camino donde las autonomías regionales van a marcar nuestro desarrollo en el camino hacia la paz real.
Durante la audiencia, los panelistas aseguraron que oportunidades de desarrollo económico, políticas de bienestar social y capacidad de fortalecimiento de los gobiernos locales es lo que piden las regiones. Creo que hemos encontrado un gran consenso en que sí hay que tramitar esas leyes que garanticen la autonomía presupuestal, que garanticen la descentralización, las competencias, las concurrencias y sobre todo que sea el beneficiado final es la comunidad que tanto reclama ese cierre de brechas. La siguiente audiencia pública sobre regiones autonómicas, una salida hacia el desarrollo, la riqueza y la paz, se realizará en Medellín. Terminó en Cuba una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno nacional y el ELN. Según el equipo negociador, siguen los avances, aunque la continuación del cese al fuego pactado resulta indispensable para ir hacia adelante. Hasta el 5 de febrero se prolongó el cese al fuego entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Una extensión más larga dependerá de varias condiciones que se discuten en las mesas de diálogos en Cuba. Y esperamos que este sexto ciclo reafirme la prórroga del cese al fuego, que tiene nuevas condiciones, entre ellas la suspensión del secuestro como una práctica del ELN. Las denuncias que desde varias regiones del país han llegado sobre el impacto real del alto al fuego también son un punto de discusión. Hemos visto la sistemática violación del cese al fuego por parte del ELN, que incluye no solamente asesinato, reclutamiento de menores, asesinato de líderes sociales, secuestro de muchísimos colombianos, sino también la expansión territorial y el dominio territorial de los violentos. Según cifras entregadas por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, pasaron 118 días consecutivos sin registros de muertes por hechos violentos por parte del ELN. Más de 100 acciones terroristas, 35 secuestros, 43 homicidios, hablan muy mal de la voluntad del ELN. Sinvergüenzas que todos los días hacen sufrir a la familia de los colombianos. La mesa no significa que el gobierno tenga que salvaguardar al ELN de otros grupos ilegales, menos aún cuando se siguen practicando por parte de ellos actos de ilegalidad. El cese al fuego que firmaron el 3 de agosto del 2023 ha sido el más largo en 30 años de negociaciones que ha tenido este grupo al margen de la ley con diferentes gobiernos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los últimos 4 años la extorsión creció 20,5% en Colombia. Uno de los sectores más afectados con este delito ha sido el de las droguerías minoristas del país, que se han visto obligadas a cerrar sus locales por cuenta de los delincuentes. Yo no conozco en Colombia ninguna empresa que de pronto venga uno a pedirle. Estas fueron las palabras de Juliet Fuentes, propietaria de una droguería en el municipio de Simití, departamento de Bolívar, antes de que fuera asesinada por negarse a pagar una extorsión. El hecho ocurrido el año pasado preocupa al sector. 327 casos, de los cuales 67 droguerías cerraron a nivel nacional, con un porcentaje supremamente preocupante, sobre todo en el Atlántico, en donde tuvimos el 25% de los casos. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, el año pasado se registraron 9.871 casos de extorsión, un aumento con respecto al 2022, cuando fueron 9.791. Descapitalizado el tema del talento humano, menos policías y soldados en las regiones, pero además hoy con ese cese bilateral de estos grupos al margen de la ley, la FARC y el ELN, pero que no le cumplen al país, ¿no? Para los partidos afines al gobierno, trabajar por la paz total es fundamental para lograr la seguridad en los territorios. Este país tiene que seguir avanzando hacia la búsqueda de una paz total, cierta y estable que le garantice a todos los colombianos la seguridad y el derecho a la vida. Los departamentos más afectados por este delito fueron Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander. La reforma a la justicia que será radicada en los próximos días ante el legislativo jugará un papel protagónico dentro de las aspiraciones gubernamentales. La lucha contra la corrupción y la agilidad en los términos serán 2 puntos claves a debatir. En Colombia muchos ciudadanos mueren esperando a que se haga justicia en su caso judicial. Otros no acceden a ella y otros se ven cobijados por decisiones adversas donde la corrupción pesa. Cuando desaparecen expedientes, dejan vencer términos y pese a las pruebas, se favorece al más poderoso. Nosotros tenemos una justicia muy retardada, una justicia que no controla al Estado, una justicia que a veces no llega a los ciudadanos,
una justicia que es demasiado lenta. Por eso, para tratar de frenar esto, el gobierno presentará la reforma a la justicia para que sea más equitativa y llegue a todos los ciudadanos en las regiones más apartadas del país. Nosotros necesitamos unos mecanismos mucho más eficaces y más audaces para combatir la corrupción, especialmente novedosas, ¿no? Como ampliar el régimen de carrera, como la posibilidad de crear una comisión élite de investigación de justicia, eventualmente con expertos extranjeros. En esa reforma a la justicia debemos de tener como punto principal el eje, las cárceles productivas, cárceles que verdaderamente cumplen su principal función, que es la resocialización. Desde el Senado aseguran que es una de las reformas que se debe sacar adelante como un punto de partida para llegar a la paz total. Tenemos muchos pueblos sin jueces, tenemos muchas jurisdicciones con carencias económicas para atender, y yo creo que una reforma modernizaría y mejoraría mucho las condiciones de que el colombiano tenga acceso a la misma justicia. Los ciudadanos interesados en fortalecer la reforma pueden enviar sus sugerencias al correo reforma.justicia@minjusticia.gov.co y estas serán analizadas para ser incorporadas a la reforma que se presentará en los próximos días en el Senado de la República. Aunque los incendios, al menos en la sabana de Bogotá, parecen estar prácticamente apagados, febrero será el mes más complicado en todo el país, pues expertos esperan semanas más calientes, con más incendios y más olas de calor. El inicio de una anunciada sequía. Los cerros de Bogotá, la Sierra Nevada de Santa Marta, el páramo de Santurbán, el Parque Nacional Natural El Cocuy son algunos de los ecosistemas que han sufrido en los últimos 15 días gran daño por causa de los incendios. Lamentable lo que pasó en Berlín, en el páramo de Santurbán, y lo que está pasando en Pamplona, en el Alto de la Lejía, es desafortunadamente un ecocidio. Más de 27.000 hectáreas arrasadas por el fuego y 412 municipios afectados es el balance del duro azote del fenómeno del Niño en Colombia. La ciudadanía tome conciencia que el cambio climático, la crisis climática que padecemos es una realidad y que nos exige una conciencia frente al manejo que tengamos como ciudadanía, de no prender fogatas, de no tirar colillas. También advierten una segunda consecuencia del fenómeno del Niño, es la escasez de agua, por lo que le piden a la ciudadanía no malgastar este preciado líquido. Llamar también al gobierno nacional a que revisemos los marcos tarifarios para que no se incrementen las tarifas en épocas de sequía como la que de pronto vamos a vivir en el mes de febrero y marzo. Recuerden que con pequeñas acciones se cuida el medio ambiente, separar las basuras, no hacer fogatas cerca de los bosques, racionalizar el uso del agua y reforestar hace parte de la solución. A propósito del Día Sin Carro en Bogotá, les contamos que el año pasado la capital de la República fue la segunda con mayor congestión vehicular en Latinoamérica. Les tenemos lo que podría hacerse para mejorar esta situación. Dentro de un estudio de 14 ciudades latinoamericanas, Bogotá fue catalogada como la segunda ciudad con mayor tráfico vehicular, situación que cada día enfrentan los ciudadanos. La verdad sí, demasiado trancón. Me parece que hay mucho trancón en las motos y es un poco pesado en las horas pico. Los bogotanos pierden cada año 117 horas en trancones, superados solamente por la ciudad de Lima, Perú. Expertos analizan las causas de esta situación. Al crecimiento del parque automotor, automóviles privados, motos, y también a que no ha crecido al mismo ritmo las vías y también a una debilidad que es el sistema de transporte público. Desde el Senado consideran que se debe trabajar en varios frentes para garantizar un mejor tráfico. Es fundamental materializar el plan inicial de Transmilenio y concluir la primera línea del metro que hoy está en riesgo por cuenta de los caprichos ideológicos de Gustavo Petro. Es esencial mantener la malla vial, tapar los huecos. Afirman los senadores que las obras actuales son necesarias para que a futuro se mejore la movilidad. La ciudad va a tener por lo menos 2 años más de caos, pero nos va a ayudar a descongestionar después buenos tramos. Lo segundo, y yo creo que el gobierno tiene que apostarle durísimo a estos, al Regiotrans de Occidente y el Regiotrans del Norte. De acuerdo con este estudio, la velocidad promedio en Bogotá es de 20 kilómetros por hora, ocupando de esta forma el puesto número 10 de las ciudades más congestionadas del mundo.
Aumentos exagerados en el valor de las matrículas y las pensiones, así como cobros injustificados, hacen parte del panorama que están enfrentando los padres de familia por estos días. En NS Noticias les contamos qué hacer si se presentan estos casos. Los altos costos en matrículas y pensiones en colegios privados y el cobro de matrículas en instituciones públicas son algunas de las irregularidades que se han presentado últimamente. Conocer la reglamentación y tener claridad sobre estos trámites hacen parte del llamado que desde el Congreso senadores comparten. No olviden que la matrícula es gratuita en todas las instituciones del Estado. Segundo, la invitación. Los invito a que de manera organizada o individual hagamos denuncias acerca de los presuntos abusos que puedan presentarse en relación, por ejemplo, con las matrículas. Y ello se puede hacer en todas las personerías municipales de todo el país, en las secretarías de Educación departamental y municipal o en el propio Ministerio de Educación Nacional. Pero los cobros excesivos de matrículas y pensiones en el sector privado también perjudica a miles de padres de familia. Por medio de la resolución 17821 del 2023, el Ministerio de Educación estableció los parámetros para fijar estos valores. Por eso, organizaciones como la Asociación Colombiana de Educación Privada, ASOCOLDEP, realizan recomendaciones para que no efectúen pagos exagerados. No se pueden extralimitar y no se puede exceder lo que está por ley. Entonces, ante los cobros, ¿qué debe hacer el padre de familia? Pedir al colegio que le muestre la resolución de costos y ahí debe estar explícito el cobro que pueden realizar. Si ven que hay abusos en el cobro o en los valores, por favor hagan las respectivas denuncias ante los entes de control que tiene la Secretaría de Educación en todo el territorio nacional. Si presenta alguna queja frente a las tarifas que le están cobrando, puede comunicarse con los canales autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, Defensoría del Pueblo y Secretarías de Educación Municipal. Entre tanto, crece la deserción escolar. En el último año, más de 400.000 menores dejaron las aulas. Según el Ministerio de Educación, las razones principales son orden público y la inseguridad en muchas regiones del país. Según el Ministerio de Educación, el año pasado 473.780 menores desertaron del colegio, cifra superior al 2022, cuando fueron 337.104. Para expertos, este fenómeno puede ser resultado de la pandemia. Algunos niños y niñas que debían aprender a leer cuando estaban en pandemia, primero, segundo, tercero, no lo hicieron de la manera más adecuada y eso puede entorpecer también su proceso más adelante, su proceso educativo. La falta de infraestructura educativa y de acciones eficaces de seguimiento a los menores que dejan las aulas son otras de las razones para que se esté presentando esta situación. Garantizar la efectividad y total cobertura del plan de alimentación escolar. Segundo, el mejoramiento de la infraestructura de escuelas y colegios que, de acuerdo con estudios, establecen que buena parte de la deserción escolar básicamente da como consecuencia de la mala infraestructura. La tasa de deserción escolar a nivel rural es de 5,4%, mientras que en las ciudades es de 3,6%. Por esto, desde el Senado se estudia una iniciativa que permita cerrar las brechas educativas. A nivelar las condiciones de nuestros niños que por la pandemia, por la falta de sus equipos, por las distancias, porque tuvieron muchas dificultades para acercarse a aquellos centros educativos, hoy están en condiciones desiguales con quienes viven en las zonas urbanas. Los departamentos más afectados por la deserción son Putumayo, Caquetá y Guainía, y los grados donde los menores están desertando están entre sexto y noveno. Hoy en Políticamente en Redes, el respaldo de los senadores al Cuerpo Oficial de Bomberos para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados con el gobierno. Buenas noches. Esta semana, Gobierno y bomberos a nivel nacional sostuvieron una mesa de trabajo en la que se definieron importantes acuerdos que no solo aseguren la eficacia de sus operaciones, sino que fomenten un entorno laboral digno y seguro. El senador Alirio Barrera del Centro Democrático dijo que desde el Congreso trabajarán para garantizar salarios dignos y dotación efectiva para nuestro cuerpo de bomberos. Richard Fuelantala, senador del partido Autoridades Indígenas de Colombia, respaldó las peticiones de dicha institución que ha luchado incansablemente por apagar las llamas en todo el país.
Después de esas reacciones y en tiempo récord, Lourdes del Socorro Peña fue nombrada oficialmente en la Dirección Nacional de Bomberos. Ella reemplazará en el cargo al capitán Arbey Trujillo. Otro de los temas que se discutió en las redes sociales fue el anuncio que hizo el Reino Unido para prohibir los vapeadores de un solo uso. La senadora Norma Hurtado del partido de la U y abanderada de este tema señaló que seguirá liderando desde el Congreso una regulación integral para estos productos. El senador Omar Restrepo del Partido Comunes también está de acuerdo con la regulación que controle el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Escuchen ustedes. Creemos que en medio de este debate se debe llamar la atención sobre la necesidad de establecer requisitos más específicos para las condiciones de comercialización y distribución, asimismo como del contenido y composición de las sustancias que contienen estos dispositivos y el potencial riesgo que los mismos pueden representar para la salud. Y la gira del presidente del Congreso, Iván Name, por las regiones autonómicas continúa. El próximo encuentro se realizará el 8 de marzo en la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Así que muy pendientes de toda la información que les entregaremos desde el noticiero del Senado. Hasta aquí Políticamente en Redes. Feliz noche. Hace unos días se viralizó un video que muestra a una niña de aproximadamente 8 años de edad cruzar un caño a bordo de un pequeño platón en la Ciénaga de Santa Marta. Aunque por fortuna la situación no pasó a mayores, las imágenes llamaron la atención sobre las difíciles situaciones que deben enfrentar los menores de edad en varias zonas rurales del país. Con esta historia los dejamos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. El video que muestra a una menor de edad que con práctica y sin miedo atraviesa de un lado al otro el caudal hídrico dentro de un platón para llevar un mandado y que es esperada por una mujer adulta al otro lado, se ha convertido en la muestra de la carencia de garantías para la población de la Ciénaga Grande en Santa Marta. Desde el Congreso, senadoras piden que se respeten los derechos de los menores. Jamás en la vida habíamos visto o evidenciado de frente que un niño, una niña específicamente, como lo pueden ver en el video, se transporta de una casa a otra, hacer un mandado, como lo decimos aquí en la costa, en una vasija de plástico o ponchera. Estamos haciendo un llamado al gobierno nacional para que entre todos articulemos y tengamos una protección específicamente para todos los niños en nuestra Colombia. Asociaciones que velan por el bienestar de los niños también se han pronunciado frente a estos hechos y piden mayores garantías para ellos. Lo primero es tener en cuenta que es una corresponsabilidad no solamente del Estado, sino que también las comunidades, las familias y el sector privado tienen ahí algo que hacer. Y la participación de la niñez ahí es fundamental. Elevar la voz sobre cuáles son esas brechas, cuáles son esos servicios que no están llegando, lo mismo con los papás. Que los niños no tengan las garantías, estén siendo objeto de vulnerabilidad en su salud, en su integridad, es un llamado de atención que nos convoca a todos los colombianos. Tenemos que garantizar que la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea garantizada y que no sean objeto de vulnerabilidad por la falta de infraestructura y la falta de acompañamiento por parte de las autoridades locales. Que se mejoren las condiciones de vida de esta población y se les garantice una movilidad segura es el pedido de quienes en La Pequeña ven reflejado lo que viven los habitantes de esta zona cada día y que solo esperan un cambio positivo en su cotidianidad.